Soso Iglesia. Este día la revelación venga a través de tu palabra, Señor, y que tú seas quien hable, que tú seas quien comparta esta palabra, Señor. Espíritu Santo, te invitamos a este lugar. Cae como un manto sobre nosotros. Abre nuestro corazón y prepáranos, Señor, para tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Pues, hablando esto del aniversario, yo me puse a pensar un poquito y me puse a pensar dónde estaba yo hace 8 años. Nosotros no estuvimos aquí cuando empezó Soso, pero en el 2007, pues mi familia y yo estábamos pasando una situación muy difícil. Y quiero remontar un poquito más atrás, quiero remontar un poquito más al año del 2006. En el verano del 2006, mi esposa y yo vivíamos en Estados Unidos todavía. Y mi esposa estaba a punto de dar a luz a mi hija, pues la mayor, que ahorita aquí está con mi esposa. Ella nació en julio, el 15 de julio del 2006. Y yo no pude estar ahí, yo no pude estar presente en el parto porque yo tenía que estar aquí en México por cuestiones de migración. Entonces 2 semanas antes de que naciera mi hija, yo tuve que salir del país y tuve que venir a México. No había nada que se podía hacer más que, pues yo lo tenía que hacer, o sea, era de ley. Entonces no pude estar ahí para el nacimiento de mi hija. Había muchas cosas que yo no entendía, pero yo había puesto mi fe en Dios y sabía que pues esta cosa migratoria, que este problema migratorio que teníamos, pues iba a encontrar solución. Y yo pensaba que iba a poder regresar y que íbamos a poder continuar nuestras vidas que apenas acabamos de empezar. Nosotros nos casamos en el año del 2005. Pero en el 2006, en ese verano, fue cuando yo llegué a México y yo llegué con una expectativa muy diferente, yo creo, que a la que Dios tenía preparada para mí. Y yo creo que si Dios me hubiera explicado qué estaba planeando hacer, aunque me hubiera hablado, yo no hubiera seguido esos pasos y yo no hubiera, por mi propio pie, yo no hubiera venido al país de regreso si Dios me lo hubiera pedido. O sea, así abiertamente se los puedo decir. Pero había situaciones que yo no entendía. Llegué a mi país después de haber estado fuera pues varios años, y pues me sentía muy fuera de lugar porque sentía que no pertenecía aquí por haber estado pues algo de tiempo allá, y al estar allá pues también sientes que no perteneces porque pues provienes de otro país, ¿no? Entonces fue un tiempo difícil para mí, muy, muy confuso, pero ahora que estamos aquí celebrando estos 8 años, puedo voltear hacia atrás y ver pues la grandeza y la soberanía de Dios y la magnitud de las cosas que Él hace, y de la forma que Él las hace, ¿no? Y a veces Él nos habla y nos enseña diferentes formas que a veces no entendemos, pero últimamente Dios todas las cosas las usa para bien, ¿sí? Entonces, aunque veamos cosas o situaciones que son muy difíciles o imposibles quizás, o que no entendemos, Dios sabe sacar lo bueno de ahí para su gloria. Y todo esto en el camino para llevarnos a la plenitud que Él desea que tengamos en Cristo. Si hemos profesado nuestra fe en Jesús, si le hemos llamado nuestro Señor, nuestro Salvador, creo que a veces no entendemos la magnitud de lo que eso significa. Y a veces no estamos al 100% enterados de los procesos que Dios prepara para que nosotros podamos llegar ahí, a ese punto. Entonces, pues es increíble, la verdad. Ese año del 2006, si no me equivoco, fue el año que Dios llamó a Sam a venir a México. Y cuando la primera vez que Él nos contó esto, trajo mucha revelación a mi vida porque yo sé que Dios ya tenía eso preparado y ya sabía Dios que mi familia y yo íbamos a estar aquí y que mi familia y yo íbamos a tener una gran transformación en este lugar, y que finalmente íbamos a poder llamar a este lugar nuestra casa, porque por mucho tiempo anduvimos pues errantes, buscando y
y tratando de entender qué es lo que Dios estaba haciendo o tratando de hacer en nuestras vidas. Entonces yo sé que Dios tenía planeado eso. En el 2006 llamó a Sam y no sé, me gustaría que pensaras en dónde estabas en ese año y qué estabas haciendo y de qué forma Dios quizás cambió el rumbo de tu vida para que hoy estuvieras aquí. Para que hoy estuvieras aquí, ya sea como miembro de esta iglesia, que te consideres miembro de esta iglesia o que sea tu primera vez. No sé, pero Dios no hace cosas sin premeditar, sin pensar, sin planear. Y creo que hoy es tu día. Y como hoy es un día de celebración, nos gustaría que celebres eso también, ¿no? Cosas suceden espiritualmente, cosas suceden en el mundo espiritual que no vemos, pero tienen una magnitud enorme para el resto de nuestras vidas. Y aunque no vemos esa representación dada aquí en el mundo, sabemos que cosas han sido desatadas en el reino celestial y que simplemente estamos esperando esa manifestación en este mundo terrenal. Comentaba Félix, creo que el reino espiritual y el reino natural se embonan como una pieza de rompecabezas y cuadran perfectamente como deberían de ser, no solo empatadas, pero que se embonan y no se hacen uno, pero son dos cosas que se unen a la vez. Y creo que Dios está haciendo mucho eso en este año. Sabemos que este año es el año de institución y de restauración, y yo lo he aceptado en mi vida hasta donde mi entendimiento me deja, pero sé que mi espíritu ya está en ese lugar y ya lo ha declarado y lo ha hablado a través de mí, aunque a veces no lo pueda aterrizar en mi mente. Nuestra mente va un poquito más atrás en esa carrera que va nuestro espíritu, y estamos como siempre tratando de alcanzar, ¿no? Y muchas veces no alcanzamos, muchas veces hay cosas que suceden que no comprendemos, pero a veces eso ni siquiera importa, ¿no? Entonces yo le quiero agradecer por esto, y a través de ese testimonio quiero hablarles un poquito a través de la palabra acerca de la fidelidad no de Dios. Siempre hablamos de la fidelidad de Dios y creo que ese punto ya nos queda bien claro. Sabemos que Dios es fiel, aunque nosotros somos infieles. Sabemos que Dios permanece, no se puede negar a sí mismo, y su fidelidad es por los siglos. Entonces creo que eso ya está bien establecido en nuestros corazones, porque lo hemos visto una y otra vez. Aunque fallamos, Él permanece fiel y nos sigue amando. Pero de la fidelidad que quiero hablar es de la fidelidad de un hombre y de lo que resulta a través de la fidelidad de un hombre. Qué gran magnitud puede tener eso. Y aparte de eso, exhortarles a meditar en la fidelidad a la cual hemos sido llamados a tener. Hemos sido llamados a ser fieles. Amén. Yo les quiero hablar de la fidelidad de un hombre. En este caso de nuestro pastor Samuel. Él ha sido fiel desde el principio, desde que Dios le llamó, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo sucedido, a pesar de tener una vida cómoda, de tener su propio negocio, de tener su propia casa, de vivir en un país muy próspero, de tener su familia, su esposa, de tener todas las comodidades que cualquier hombre podría desear. Dios le llamó y dejó todo por venir a un país como este para servir a gente extraña y dejar todo atrás por el llamado que Dios le había dado. De ese tipo de fidelidad es lo que les quiero hablar hoy, de la fidelidad de nuestro pastor. Es algo de veras increíble, es algo de veras más allá de la fuerza humana, es algo más allá del razonamiento humano. Ni siquiera me quiero imaginar cuántas personas se le acercaron y le dijeron: Samuel, ¿estás loco? Tienes casa, tienes tu negocio, les va muy bien. ¿Cómo vas a dejar todo esto por irte a un país subdesarrollado? ¿Por qué?
no comprendo. Y si nos ponemos a razonar humanamente, es ilógico, la verdad. Es ilógico dejar algo que por lo que nos levantamos día a día y por lo que buscamos para nuestras familias, que alguien ya lo tenga y que lo deje, ¿no? Para servir a un Dios invisible. Y ese llamado lo tomó Sam y le creyó a Dios. Y yo sé que el creer a Dios le ha contado por justicia. Y yo sé que él ha sido llamado amigo de Dios, tal como Abraham fue. Entonces, es un honor, la verdad, poder estar aquí, porque yo sé que a través de su fidelidad, muchos de nosotros, o bueno, de hecho todos los que estamos aquí en realidad estamos aquí. A través de su fidelidad, yo y mi familia podemos finalmente decir que estamos en casa y que estamos cumpliendo el llamado que Dios nos había dado desde antes de haber nacido. Y el hecho de no estar vagando por el mundo sin saber qué hacer, o tener 32 años y no saber hacia dónde va mi vida o qué rumbo voy a tomar, por la fidelidad de un hombre, muchos de los que estamos aquí, y nos ha ayudado a encontrar el rumbo. Y como decía Gus, aunque Dios había estado con nosotros toda nuestra vida, no le conocíamos o no sabíamos qué era lo que Dios tenía planeado. Yo a Sam le llamo mi pastor del Espíritu, porque antes de haberlo conocido yo tenía cero comunión con el Espíritu Santo y no sabía, pues sabía que estaba el Espíritu Santo, pero no sabía la magnitud de eso, ni sabía qué significa en realidad tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, como lo habla Hechos 2. Y estando aquí, pues la revelación que Dios le había dado a Sam y que le sigue dando, ha transformado mi vida, ha transformado mi mente, ha transformado mi forma de ver las cosas y ha dado rumbo a mi familia. Y muchos como yo, muchos hombres, líderes de casa, pueden guiar a su familia a través de la fidelidad de un hombre. Entonces yo meditando, antes de venir aquí, dije, bueno, viendo la Biblia y estudiando, te das cuenta o de dónde viene esa fidelidad, ¿no? ¿De dónde vino esa fortaleza? ¿Sí? Entonces me queda claro que este testimonio de la vida de Sam y de lo que Dios le llamó a hacer y de dejar todo por el Evangelio, pues se ve reflejado en la Biblia, empezando pues por nuestro Señor Jesús. ¿Sí? La Biblia habla de la supremacía de Cristo, pero no habla de la supremacía de Cristo en el sentido de que antes fue humilde y aunque tenía todo el poder del universo disponible para él, no consideró algo como para retenerlo, sino que se despojó de sí mismo y dejándolo todo atrás, vino y se entregó como sacrificio vivo para nosotros. Todo por amor. Entonces, a través de la fidelidad de Jesús podemos ver y podemos recibir la gracia que Dios tenía disponible para nosotros. ¿Sí? En Romanos 5 habla acerca de una comparación que está haciendo Pablo, el apóstol Pablo, entre Adán y Cristo. Y acerca de cómo el pecado entró al mundo a través de un hombre, a través de Adán. Y a través de ese pecado entró la muerte. Y pasando al siguiente punto, al nuevo hombre, habla acerca de Jesús. Y dice, así como el pecado y la muerte entraron a través de un hombre, Adán, la vida y el perdón de pecados y la gracia llegó a través de otro, Jesús. Y era necesario que Él se humillara y era necesario que Él siguiera fiel y permaneciera al llamado que Dios le había dado. No me quiero imaginar saber toda tu vida que viniste a morir por otra persona. Y Jesús lo hizo por nosotros. Y aquí estamos, ¿no? 2000 años después, vemos el resultado de la fidelidad de ese hombre, de Cristo Jesús. Entonces, me queda claro cómo puede ser algo tan ilógico como dejar casa, comodidad, riquezas,
por el Evangelio. Ahora me queda claro, porque si Cristo lo hizo por nosotros y estamos llamados a hacerlos para alguien, pues yo sé que por eso lo hizo Sammy y con mucha felicidad lo hizo. Y estando aquí, imagínate, ¿no? Llegar a una ciudad nueva y, ok, ya estoy aquí en Guadalajara y ¿qué sigue, no? ¿Qué hago? Ya está aquí toda mi familia, ya dejé todo atrás, ya vendí todas mis cosas. ¿Qué sigue? No, entonces Dios es fiel. No, creo que no es necesario recalcar eso, pero la fidelidad de nosotros es lo que nos pone a prueba y lo que continúa marcando la diferencia. Si Sam no hubiera sido fiel, ahora viéndolo de ese lado, si Sam hubiera sido fiel, no sé, no tengo idea de dónde estaría yo, ni de qué condiciones estaría mi familia. No tengo idea. Entonces yo le doy gracias a Dios por esa fidelidad. Y a través de eso, pues yo los quiero exhortar, ¿sí? Todos hemos sido llamados a ser fieles. Y la fidelidad de cada uno de nosotros va a ser la diferencia, no en la vida de una sola persona, pero en la vida de cientos o de miles. ¿Sí? Estamos llamados para eso, estamos llamados para ser fieles. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer cosas grandes en este mundo y lo único que quiere es que seamos y que estemos disponibles para Él. Que le digamos, heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Sí? Que sobrepasemos nuestro entendimiento humano, nuestros quereres humanos, nuestros pensamientos humanos y nos pongamos más allá. Que quitemos los ojos de este mundo y que veamos hacia el mundo que viene, hacia la promesa de la vida y que tomemos la gracia que Dios nos ha dado. Que sobreabunde la gracia en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros trabajos. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar a otros a los cuales Dios también ha llamado. Sin embargo, pues están navegando y van de allá para acá, sin rumbo. Ese es nuestro llamado. Y yo les quiero exhortar a eso. Yo les quiero exhortar a que en realidad, pues, pongamos la coraza de justicia, sellamos nuestros cuerpos con el Evangelio y que andemos en fidelidad hacia Dios. ¿Sí? Quiero seguir expandiendo en esto de la fidelidad porque es algo bíblico. Lo vemos a través, pues, de nuestro Señor Jesús, pero pues no fue el único, fue el mayor representante de esa fidelidad, pero antes de Jesús vemos bastantes ejemplos de personas que le fueron fieles a Dios y que le creyeron a Dios y que le buscaron con todo su corazón y que a pesar de todas las circunstancias permanecieron. Y Dios, más allá de solo darles el galardón de la vida, los usó grandemente. ¿Sí? Me gustaría empezar, pues, si me acompañan a Génesis 39, al libro de Génesis capítulo 39. Y quisiera hablarles de uno de mis personajes favoritos, de uno de mis héroes bíblicos, que es pues José, al que muchos le llamaban José el soñador. Es Génesis capítulo 39 y vamos a empezar desde el 1. Yo lo voy a leer, vamos a leer mucha escritura hoy, entonces por favor para que me acompañen. Génesis 39. Y nada más para darles un contexto rápido acerca de la vida de José, pues muchos saben, él fue vendido y traicionado por su propia familia, por haber soñado y por haber sido toda su vida diferente. Fue vendido por su propia familia, fue comprado como esclavo. Y aquí en el capítulo 39 habla cuando ya estaba en Egipto y cuando ya había sido comprado como un esclavo. Trabajaba en la casa del capitán de la guardia del faraón. No sé si entienden en realidad qué significa ser capitán de la guardia, pero quien era el capitán de la guardia era la persona más peligrosa que existía en todo un país. Era alguien que en este cuarto podía usar 5,000 objetos para matar a alguien, ¿no? Era alguien extremadamente peligroso, extremadamente audaz, extremadamente inteligente. Y vio algo en José y dijo, me lo llevo y lo compro y es mío. Entonces aquí en el capítulo 39, en el 1 dice, cuando Josué fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón
y capitán de la guardia. ¿Sí? Más adelante dice, José se ganó en el 4 dice, José se ganó la confianza de Potifar, y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. El 5 dice, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Entonces, él era una persona muy lista, muy inteligente. Y aunque no adoraba a Dios, sabía que era un Dios vivo y sabía que era el Dios. Y sabía que Él estaba con José, ¿no? A pesar de todo. Y lo puso sobre toda su casa. En el versículo 8, en el 7, después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo, literal. Y le propuso, ahora sí que le hizo una propuesta indecorosa. No, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo lo que me ha confiado, todo lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo, y mi patrón no me ha negado nada. Más adelante dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? No sé si notan algo, o sea, no dijo, ¿cómo podría yo pecar en contra de mi patrón que ha sido tan bueno conmigo? Dijo, no puedo hacer esto en contra de Dios. ¿Cómo se atreve a venir a insultarme de esa forma y tratar de hacerme pecar en contra de mi Dios, quien ha sido bueno conmigo? Y él se mantuvo fiel a los sueños que Dios le había dado. No sabía qué significaban, no sabía qué iba a pasar, no sabía no sabía nada. José no sabía qué significaban esos sueños que Dios le había dado. Sin embargo, él permaneció fiel y no se dejó llevar por las circunstancias. Tenía sus ojos y su mirada puesta en Dios. No se estaba fijando en lo que Potifar le había dado, en lo bueno que él había sido con él, en el hecho de que su suerte había cambiado al punto en donde de haber sido esclavo, sí, siguió siendo esclavo, pero cayó en blandito, la verdad, cayó en un lugar pues muy cómodo para un esclavo, ¿no? Y me quiero imaginar, bueno, es bíblico, ha habido esclavos que cuando les dan su libertad, en esos tiempos bíblicos, no se querían ir. Decían, ok, pero ¿sabes qué? Prefiero quedarme aquí contigo porque has sido bueno. Entonces, esta situación de esclavos pues es increíble, la verdad. Entonces, él permaneció fiel a Dios, no a lo que estaba pasando en ese momento, no a sus circunstancias, no a su suerte, sino a Dios. A pesar de todo, se mantuvo fiel. Pero ¿qué creen? Le pusieron un 4, ahora sí que. Y en el 20 dice, y mandó que echaran a José a la cárcel donde estaban los presos del rey. Después de haberse negado a cumplir los caprichos de esta mujer, pues José fue acusado falsamente de haber tratado de abusar de la esposa de Potifar. Y Potifar lo echó al bote, ¿no? Entonces yo pensaba, híjole, ¿qué puede ser peor que ser un esclavo? Y ya me di cuenta, es ser un esclavo y estar en la cárcel. O sea, si pensaba José que su situación no podía empeorar, pues ¿qué creen? Empeoró, ¿no? Aún a pesar de haber sido fiel, a pesar de haber confiado en Dios, aún a pesar de saber que Dios lo podía rescatar en cualquier instante, en vez de que su situación mejorara viéndolo con ojos humanos, su situación empeoró y pasó de ser solamente un esclavo a ser un esclavo y un preso.
Pero en el versículo, ahí en el 20 más adelante dice, pero aún en la cárcel, en el 21 dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Yo no sé, muchas veces tenemos una percepción muy torcida de lo que es el amor. Porque mucha gente podría decir, bueno, si Dios lo amaba, ¿por qué lo tenía en el bote? Si Dios lo amaba, ¿por qué lo hizo esclavo? ¿Sí me explico? Entonces, creo que a veces tenemos que reevaluar cuál es nuestra percepción del amor. Y si nuestra percepción del amor ha sido infiltrada por cosas de este mundo, por novelas, por historietas, y vivieron felices para siempre, no sé. Pero quizás es tiempo de que reconsideremos en realidad cuál es la percepción real de Dios de lo que es el amor. Porque no tengo duda, ni una duda de que José sabía que Dios le amaba. ¿Sí? Por eso dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. ¿Y qué creen? Lo mismo volvió a suceder. El guardia de la cárcel se dio cuenta, este cuate tiene algo, lo voy a usar. Él es bendecido por Dios y va a bendecir mi trabajo aquí. Y sucedió exactamente lo mismo. Dios lo puso, lo bendijo y se encargó de toda la cárcel y le daba de comer a los reos y administraba todos los recursos de la cárcel. Porque Dios estaba con él. Nosotros en las mañanas, cuando salimos, hacemos una oración. Hacemos una oración y decimos, el Señor está conmigo y todo lo que hago me sale bien y prospera. Y esta oración me gustó tanto porque es literal lo que sucedía con José. A pesar de todo, el Señor estaba con él. Y no solo eso, no solo le demostraba su amor, sino que lo hacía prosperar. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Yo lo quiero. Entonces yo por eso lo digo y lo repito todas las mañanas. Porque lo quiero establecer en mi vida. Entonces aquí demuestra a Dios la fidelidad de un hombre que sabía que Dios era fiel. Él tenía la convicción de que Dios era fiel y no se dejaba llevar por las situaciones o las cosas que estaban pasando en el mundo, que estaban pasando a su alrededor. Y aunque todo el mundo le dijera, Dios te abandonó, él permaneció y él siguió fiel. ¿Sí están conmigo? Quiero que me acompañen al libro de Daniel. Vamos a leer en el capítulo 1. Libro de Daniel. Capítulo 1. Y pues una historia de trasfondo a través del libro de Daniel, pues dice en el capítulo 1, ya lo tienen, dice Daniel 1:1, dice, en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor y junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. ¿Qué sucedió aquí? Los babilonios llegaron y conquistaron Israel, Judá, y se llevaron cautivos pues a muchos de los hijos de Israel, y se llevaron cautivos muchas de las cosas que estaban en el templo del Señor. Y entre esos cautivos, entre esas personas, el rey nada tonto, el rey Nabucodonosor dijo, no, tráeme a los nobles, a los más inteligentes, a los listos, tráelos, enséñales el lenguaje, enséñales la historia de Babilonia, prepáralos, te voy a dar 3 años, prepáralos para que vengan a mi presencia y me sirvan. Y entre estas personas estaba Daniel. Y Daniel era, pues todos lo conocemos de la historia, ¿no? Era alguien temeroso de Dios y alguien que buscaba de Dios y alguien que amaba a Dios a pesar de todo. En el 4 dice, debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real. En el 6 dice, entre estos jóvenes se encontraba Daniel. Les habían llamado para que vivieran en la casa del rey, que comieran de la mesa y que aprendieran todo lo que tenía que ver con Babilonia.
En el versículo 8 dice: pero Daniel se propuso a no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey Nabucodonosor, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. Estas no eran situaciones pues para tomarse a la ligera, ¿no? Porque podía alguien perder la vida en ese segundo. Y aún así Daniel dijo: no, pruébanos, déjanos comer verduras y tomar agua por 10 días y compáranos con los cuates que van a comer de la mesa del rey. Al término de esos 10 días, pues ellos estaban un poco más saludables, ¿no? Entonces, lo que quiero ver a través de Daniel es su fidelidad. Y si leen todo el libro, o no lo vamos a leer todo, pero me gustaría, la verdad, pero léanlo en su casa porque está increíble. Dios usa a Daniel de forma tan increíble que ve levantarse reyes y caer reyes. Me imagino, hablaba con Félix el otro día, se levantó Daniel un día en la mañana y dijo: ay, hoy vamos a tener rey nuevo en la noche, porque Dios ya le había revelado eso, ¿no? Y esa misma noche cayó ese rey y se levantó otro. Y los medos y los persas llegaron. Y también cada vez los ponían a prueba, lo ponían a prueba, y él se mantenía fiel. A pesar de que fue expuesto quizás a la muerte más de una vez, se mantuvo fiel. Y Dios lo rescató cada vez. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tenía algo increíblemente preparado para él. Y aunque estaba en cautiverio todo el país, aunque estaban en cautiverio y que no se veía forma de que pudieran salir de ese problema, se mantuvo fiel y no se contaminó. Y haber vencido la muerte no una, no dos, no tres, como 5 veces, Dios le empezó a revelar lo que iba a suceder. Y por su fidelidad, Dios le reveló el fin del mundo. Dios le reveló lo que iba a de ser. Vio tantas cosas que ni siquiera pudo entender qué significaban, que Dios le reveló el fin de los tiempos. Dios le reveló qué iba a ser. Entonces, la fidelidad de Dios, aún a pesar de la muerte, trae revelación, trae cercanía con Dios. Más adelante en el capítulo 11, en el capítulo 10, perdón. Por ahí en el capítulo 10 estaba parado junto a un río y tuvo la visión de un hombre increíble. Y dice que al verlo perdió toda su fuerza. Al verlo perdió toda su fuerza y cayó en sus rodillas y se sentía como muerto. No sé ustedes, pero después de haber vivido tantas cosas, después de haber estado enfrente de reyes, después de haber visto imperios caer y imperios levantarse, después de haber visto la mano de Dios poderosamente en tantas cosas, pues yo me imaginaría que alguien se acostumbraría pues a ver lo sobrenatural, ¿no? Yo me quisiera imaginar eso, ¿no? Yo diría: no, hombre, ese Daniel ya, después de todo lo que vio, de haber estado ahí con los leones y de haber sobrevivido guerras y reyes y reinos y todo, no, pues ya bien curtido, ¿no? Y pasa que está ahí junto al río y se le aparece pues algo increíble y pierde la fuerza, o sea, humanamente. Entonces llega este ser y le toca, dice: levántate y esfuérzate porque eres muy estimado. Eres Dios. Entonces imagínate que alguien venga y te diga eso, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces se vio manifestada su fidelidad a través de una manifestación visual de algo que venía del reino de los cielos. Entonces, increíble, la verdad. Otro ejemplo que quiero compartirles pues es en el libro de Esdras. Si me acompañan a Esdras. Y un poquito hablando de Esdras en el capítulo 7. Un poquito de la historia de Esdras es un poquito después de Daniel. Siguen estando en cautiverio en Babilonia.
y Dios llama pues a uno de los reyes de Babilonia a reconstruir el templo de Jerusalén. Y de buenas a primeras Dios le dice, quiero que hagas esto y que mandes a los que necesites mandar para que reconstruyan mi casa. Entonces el rey Ciro dice, hay un decreto y quiero que manden a los que quieran ir de los hijos de Israel a reconstruir el templo del Señor. Y pues van. Y si ya están ahí en Esdras capítulo 7, en el 1 dice, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de, y empieza a dar su descendencia, que últimamente lo lleva hasta Aarón, que fue el primer sacerdote. Dice en el 6, este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Entonces vemos igual el mismo patrón que se va repitiendo, ¿no? El Señor siempre estaba con los que permanecían fieles a él. Entonces Esdras tiene este llamado y le dijo el rey, quiero que vayas y que supervises la construcción del templo. Imagínense, ¿no? Yo quisiera comparar pues la salida de los israelitas que se da en el tiempo de Babilonia con la salida de los israelitas cuando salen de Egipto. Salieron de Egipto a través de la mano poderosa de Dios, y aunque el faraón hizo lo que quería hacer y se endureció su corazón tanto que no los quería dejar, a pesar de todo Dios fue fiel y los sacó de la tierra de Egipto. Y si lo comparamos con esta vez, donde los exiliados regresan a Jerusalén, no porque el rey les haya puesto nada, sino al contrario, el rey les dio todo lo que necesitaban y más. Les dio toneladas de oro, plata, les regresó todo lo que habían robado del templo sus antepasados, Nabucodonosor y todo eso. Les dio pasada libre, les dio todo lo que pidieran. Les dio para que hicieran sus sacrificios, les dio carneros, les dio cabras, les dio ovejas, les dio todo. Y todavía dijo, y quiero que el templo del Señor sea construido y que lo que se gaste salga de las arcas del reino. Todavía. Entonces, pues ya me imagino a los israelitas saliendo, ¿no? Bien triunfantes. Bien padre, ¿no? O sea, no me lo puedo imaginar, pero sí trato de visualizarlo porque es algo tan increíble. Entonces van con el respaldo del rey y de todo un reino que en ese tiempo pues era el reino que dominaba la tierra, la verdad. Entonces pues salieron victoriosos y en rumbo a su ciudad y con el dinero para reconstruir la muralla que estaba alrededor, reconstruir el templo de Dios y restablecerse ahí. Entonces se le encargó literalmente a Esdras. Esdras, tú estás encargado de que se lleve con diligencia la reconstrucción del templo del Señor. No manches. Y ahí te van millones y millones y millones y millones y millones de pesos. Órale. Si nos vamos al 8, algo increíble sucede. En el 8:15, si me acompañan. Bueno, antes de eso vamos a leer en el 7, perdón. En el 13, dice, he dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y los levitas. ¿Sí? Y dice en el 20, cualquier otro gasto que sea necesario para el templo de Dios se cubrirá del tesoro real. Era lo que les decía ahorita. Y toda esta parte habla de todo eso. En el 27 dice, bendito sea el Señor Dios de nuestros antepasados, dice Esdras, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Increíble lo que Dios estaba haciendo a través de este rey. Ahora sí, vámonos al 8:15 y dice en el 15, bueno, ahí más atrás hay una lista de los que regresaron junto a Esdras y todo eso, y dice en el 15, a estos jefes de familia los reuní junto al arroyo que corre hacia el río Ahava, y ahí estuvimos acampando 3 días. Sale Esdras y viene toda esta multitud de gente atrás de él siguiéndolo.
¿Por qué? Porque él era el encargado, él era el que tenía que llevarlos, era el administrador de todo lo que estaba a punto de suceder. Esdras, yo me imagino que estaba a punto de volverse loco porque yo creo que no sabía, híjole, ¿en qué me metí? ¿Qué voy a hacer con toda esta gente? ¿Cómo vamos a llegar allá? Entonces se dispuso a acampar por 3 días afuera de Babilonia. Dice, ahí acampamos por 3 días. Cuando pasé revista a todo el pueblo y a los sacerdotes, no encontré a ningún descendiente de Leví. Entonces mandó llamar y todo y alcanzaron a los descendientes. Vámonos al 21 y dice, luego estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. Este versículo me llamó muchísimo la atención porque sabemos todos la importancia del ayuno. Hemos estado aprendiendo mucho acerca del ayuno. Lo voy a leer otra vez, simplemente para que lo absorban un poquito más. Dice, luego estando cerca del río, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino. Yo dije, ¿por qué necesitaban humillarse? ¿O por qué sintió Esdras la necesidad de hacer un ayuno para humillarse ante el Señor? Y después me di cuenta que era por todas las riquezas que llevaban, por toda la bendición que el rey de Babilonia les había dado, por la abundancia que el pueblo llevaba ya con ellos. O sea, tenían a su disposición, híjole, para establecer 10 reinos, yo creo, no sé. Y creo que Esdras muy diligentemente decidió hacer un ayuno para humillar sus corazones ante el Señor. Y que a pesar de que todo lo que tenían ahí disponible para ellos, sabían que su compromiso no era con el hombre ni con la riqueza, sino con Dios. Entonces llamó a un ayuno general. Y a pesar de que quizás había muchas cosas que no habían comido por mucho tiempo y que estaban disponibles a su alcance, dijeron, no, esto es para el Señor. Nuestro propósito es llegar allá, reconstruir la pared, reconstruir el templo del Señor y ofrecer sacrificios a Él. Y nos damos cuenta de la importancia de la humildad, ya sea en la escasez y en la abundancia. Entonces me llamó tanto la atención y en la fidelidad de Esdras, que no se dejó llevar por las riquezas, por las situaciones que estaban presentándose en ese momento. ¿Sí? Muy contrario a lo que le había pasado a José. O sea, José estaba de mal en peor, en peor, en peor, en peor, en peor, y aún así permaneció fiel. Y nos damos cuenta que con Esdras las cosas estaban yendo increíbles, mejor como si ellos las hubieran pedido, no sé, increíblemente bien, y permanecieron fieles y decidieron humillarse ante el Señor, porque sabían que su compromiso era con Él y no con el hombre, no con las riquezas. Y sabían que tenían un propósito, sabían hacia dónde iban, sabían que estaban a punto de regresar a su tierra amada, a levantar su muralla, a volver a la tierra de sus antepasados y a buscar al Dios vivo. Entonces es increíble para mí la historia de Esdras. Llegan y encuentran oposición de lugares que los rodeaban, pero nada de eso importó. Dios estaba con ellos, aún en la pobreza o en las tribulaciones o incluso en la abundancia. Y como este ejemplo y como estos ejemplos hay bastantes pues la Biblia está llena de todas estas personas que le creyeron a Dios y que aceptaron la fidelidad de Él tal como Él se las había dicho. Yo soy fiel, soy el Dios fiel y estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y un mandato tan importante como es el que Jesús nos dejó, ¿sí? En Mateo 28. Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Después de que había resucitado y que estaba a punto de ascender. Toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan por todo el mundo, vayan a las naciones y hagan discípulos, haciendo que enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Por qué? ¿Qué me respalda?
He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús estaba estableciendo su fidelidad a través de lo que estaba a punto de suceder en la iglesia, la entrega del Espíritu Santo. Dios selló su pacto de fidelidad a través de Jesús y lo reprodujo y lo hizo vivo a través del Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí. Su fidelidad no solamente está aquí, está en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es quien da testimonio de la fidelidad de Dios y quien nos empuja y quien nos anima y quien nos exhorta y quien nos levanta y quien a pesar de las circunstancias está con nosotros y nos guía y nos lleva y nos levanta y nos caemos y nos vuelve a levantar. Es tiempo de que le creamos a Dios. Es tiempo de que le creamos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Es tiempo de tomar nuestro lugar y de ir como nos llamó Jesús hace 2000 años, ir por el mundo y hacer discípulos. Nosotros ya somos discípulos. Y si no eres discípulo, tienes el llamado para ser discípulo. Y una vez que eres discípulo, ¿qué crees? Tienes el llamado de hacer más discípulos. ¿Sí? No podemos mantener nuestra vista en las cosas de esta tierra. ¿Por qué? Porque va a pasar. O sea, lo que tenemos aquí es sin importancia. Estamos llamados a salir y a ser más discípulos. ¿Sí? A pesar de las circunstancias, a pesar de que si estamos en plenitud, en abundancia o en escasez o en esclavitud, no importa. Estamos llamados y ese es nuestro propósito. ¿Sí? Muchas veces pasamos por la vida, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Ahí está. Y lo único que tenemos que hacer es confiar en la fidelidad de Dios. Porque Él lo dijo, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. No dijo nada más los días buenos, ni dijo nada más los días malos. Todos los días estoy contigo. Todos los días. Bien lo dijo Gus. Dios estaba con nosotros, pero no lo conocíamos. Bien lo dijo, porque es una verdad que está latente en muchos de nosotros. Dios te conoce. Dios te conoce y te conoció desde antes que nacieras, te conoció desde antes de la fundación del mundo. Y te ha llamado, te ha predestinado, te ha equipado. No te falta nada. No nos falta nada. Somos fieles. Y yo me declaro ya fiel, ¿sí? No me declaro y no los declaro como algo que, ay, sí, tenemos que llegar a alcanzar. No, lo declaro que somos una iglesia fiel. Somos una iglesia fiel, somos un cuerpo fiel a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios nos ha prometido, a lo que Dios nos ha mandado. Estamos llamados a ser fiel. Acompáñenme por favor a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Ya casi terminamos. Siempre me quito los lentes para no poderlos ver bien. No se crean. Sí los veo bien. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, si me acompañan al versículo 24, esta es una carta que Pablo envió a los colosenses, mucho tiempo después de ya haber iniciado su ministerio. Y está hablando Pablo del trabajo que él ha hecho a través de su ministerio. Y dice en el 24, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo, en favor de su cuerpo que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el ministerio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A sus santos, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de ese misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Pablo entendía, Pablo sabía, aunque no estuvo presente cuando Jesús les dio la gran comisión. Pablo entendía, Pablo sabía, a través de haber escuchado el testimonio de los discípulos y a través de haber visto en persona a Jesús mismo.
pudo entender cuál era el trabajo que Dios tenía para él. Y es exactamente lo mismo que era la gran comisión: salir al mundo y traer este misterio que por mucho tiempo estuvo escondido, pero ahora fue revelado, que es Cristo Jesús. ¿Sí? La plenitud de todo y la razón por qué este universo fue creado. Todo fue a través de Cristo y es por Cristo y es para Cristo. Y allá afuera hay mucha gente que no conoce esto, que no sabe esto y que está buscando, que está sin rumbo y que está buscando hacia dónde va. Y es nuestro trabajo salir y compartirles de la fidelidad de Dios a través del Espíritu Santo. Hay un versículo más que me gustaría leer. Y sí me gustaría que me acompañaran a Primera de Samuel. Primera de Samuel 1:20. Primera de Samuel 1:20. Y todo habla acerca del nacimiento de Samuel. Y habla acerca de cómo su madre pidió y pidió y pidió porque no tenía hijos. Y pidió un hijo. Y finalmente Dios se lo dio y dijo, si me das un hijo, Dios, lo voy a consagrar para ti. Y lo hizo. Entonces quiero leer este versículo, el 20. Dice, Ana concibió y pasado un año dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Y yo quiero relacionar este versículo con nuestro pastor, que también se llama Samuel. Dice el final del versículo, al Señor se lo pedí. Yo creo con todo mi corazón que allá afuera hay gente que está clamando a Dios y que le está pidiendo a Dios por ayuda. Y Dios escucha cada una de esas oraciones, así como escuchó la oración de Ana. Y yo creo que Samuel fue una de esas oraciones contestadas. Porque quizás nosotros no se lo pedimos a Dios, pero quizás nuestros padres sí, o quizás sus padres, o quizás generaciones anteriores, que clamaron a Dios y pidieron ayuda. Quizás algún familiar tuyo, tercera, cuarta generación, no sé, atrás. Quizás un familiar mío, quizás un familiar de cada uno de nosotros le clamó en algún punto específico de su vida por ayuda. Un clamor, una petición de ayuda. Señor, ayúdame. No sé cómo, pero ayúdame. Y a través de la fidelidad de un hombre llegó la ayuda. Y esa ayuda se vio manifestada a través de la fidelidad de nuestro pastor. Y la respuesta a una oración que quizás alguien o muchos de nuestras familias hicieron, se manifestó a través de la fidelidad de un hombre que dejó todo por venir y anunciar el evangelio, por venir y ser fiel. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Imagínense, si un hombre puede impactar la vida de tanta persona, ¿qué haremos todos los que estamos aquí? Yo les exhorto, yo les animo a que busquen esa fidelidad hacia Dios día a día. Día a día. No puede ser algo que declaro solamente una vez y ya está conmigo. Tiene que ser algo constante, tiene que ser algo al día. Tenemos que ser recordados todos los días de la fidelidad de Dios y esforzarnos y levantarnos y decir, a pesar de todo, a pesar de mi día, a pesar de mis problemas, a pesar de mis riquezas, a pesar de mi pobreza, Dios es fiel y Dios me ama. Quizás no lo entienda como el mundo lo entiende en cuanto al amor, pero yo sé que Dios me ama y yo sé que Dios es fiel. Y estoy dispuesto a pararme en la brecha, estoy dispuesto a ser fiel a mi Dios a pesar de todo. Lo dijeron los tres que fueron lanzados al horno
delante del rey Nabucodonosor. No se quisieron inclinar ante la imagen. Y dijeron, ¿sabes qué? No. Porque nosotros creemos en el Dios viviente. Y sabemos que Él nos puede rescatar. Y aunque no nos rescate, le somos fieles. Les exhorto, les animo. Es algo que yo estoy viviendo en mi vida en este tiempo. Ese llamado de fidelidad nos está buscando. Y tarde o temprano te va a alcanzar. Tarde o temprano vas a darte cuenta que o eres fiel o ni siquiera sé qué puede pasar si no. Poniendo nuestros ojos en lo que viene. Si puedes pasar, bro, para poner nuestros ojos en lo que viene. Nuestra fidelidad tiene que ir más allá de lo que esperamos o de lo que queremos o de lo que deseamos en este mundo, sino de las promesas que Dios ya ha hecho y del llamado que Dios ya nos ha dado. Porque tenemos un gran llamado. No podemos estar esperando a que todas las condiciones se den y que todo esté perfecto para poder salir. Y aun si se da y aun si todas las condiciones son perfectas, humillémonos delante de nuestro Señor. Aunque tengamos todo a nuestro alrededor, como lo hizo Esdras. Primero Dios. Buscar de Dios. Buscar de su dirección. Si a veces sentimos que no podemos ser fieles, encomendémonos a aquel que pudo ser fiel toda su vida, que fue Jesús. Él se mantuvo fiel a pesar de todo. Él venció la muerte, venció el pecado, también venció la tentación. Y se mantuvo fiel. A pesar de haber muerto como un ladrón. A pesar de que su gente lo rechazó. A pesar de todo, se mantuvo fiel. Y aun cuando sentía que flaqueaba y que decía, Señor, si de alguna forma, Padre, puede esta copa pasar, hazlo. Pero aunque no pase, aquí estoy. Te soy fiel. Y por la fidelidad de Jesús, todos estamos aquí. Y hay esperanza, y hay salvación, y hay gracia, y hay amor. Y pudimos conocer el verdadero amor que viene a través del Padre, a través de Jesús. Yo les quiero animar. Quizás individualmente suena muy difícil permanecer fieles, pero yo creo que este llamado a la fidelidad se basa en la unidad como iglesia, porque somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y fuimos llamados a estar aquí juntos. No hay llaneros solitarios. Fuimos llamados a estar juntos y a caminar juntos y a ser el cuerpo de Cristo juntos y a salir juntos y a ser fieles juntos. ¿Por qué? Porque en la unidad está la fuerza de Dios. No permitamos que cosas de este mundo traigan división, no permitamos que cosas de este mundo nos quiten la mirada del premio. Lo dijo Pablo. ¿Sí? Continuó. Y aún después de su avanzada edad, seguía entrenando y seguía preparando. Timoteo es un gran ejemplo. Era tan joven y le había dado un llamado increíble a Dios. Y le habían impuesto las manos y lo mandaron. Y era un evangelista increíble. Y Pablo le escribió cartas y siempre lo mencionaba. Y en sus cartas, Pablo y Timoteo, servidores de Cristo Jesús, llamados al apostolado, siempre lo mencionaba él. No solo decía Pablo y compañía, Pablo y Timoteo, porque él veía y él sabía, aunque era joven, él veía y sabía que él tenía un gran llamado. Y ese mismo llamado lo ve Dios en nosotros, porque lo ha puesto, porque nos escogió, porque valimos la pena. Todos los que estamos aquí valimos la pena la muerte de Jesús. Si no, no hubiera muerto por nosotros. Vales la pena. Vales la pena. Así como Dios ve a Jesús y se agrada en Él y lo ama tanto, imagínate cuánto ama Dios a Jesús. Imagínate cuánto lo ama. Yo creo que es inimaginable. Nos podemos dar una idea. Pero así como Dios ve y ama a Jesús, así nos ve a nosotros y nos ama exactamente igual. Exactamente igual. Entonces yo les animo
Cierren sus ojos ahí donde están, por favor. Vamos a entrar un poco más en la presencia del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias por tu amor infinito que quizás no comprendemos. Quizás no comprendemos. Pero sabemos que está ahí y que es para nosotros y que es de nosotros. Y que entregaste lo más preciado que tenías por nosotros.